Regresamos, son las 9 de la mañana con 36 minutos en esta jornada de día jueves 12 de mayo del año 2022. O como adelantaba Patricio, estamos con nuestros compañeros de Fundación Sol. En esta ocasión, el economista Santiago Roselot. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido de vuelta. Hola Claudio, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Santiago. Y para hablar de un tema, eso sí, bastante preocupante, que sin duda alguna ha marcado varias de las conversaciones, los debates que se han dado en esta primera parte del año. Estamos hablando del alza en el costo de la vida, la inflación, el IPC y cómo esto se proyecta hacia futuro y cómo está afectando actualmente a los chilenos y chilenas. Santiago, te quería pedir una primera opinión, ¿no? Respecto de cómo ves la situación actual en el país, que hay que decirlo, no es algo exclusivo de nuestro territorio, sino que estamos hablando de un fenómeno global. Sí, claro, como bien dices, es una situación bastante preocupante. Las últimas cifras que se revelaron la semana pasada sobre el mes de abril muestran una inflación del 10,5% en los últimos 12 meses y solamente en lo que va del año, en estos 4 meses, ¿cierto? Ya alcanza el 4,8%. Eso es súper preocupante, sobre todo pensando que la meta del Banco Central es mantener la inflación anual en torno al 3%. O sea, en 4 meses ya superamos largamente la meta anual del Banco Central. Em, pero es bien interesante lo que comentas tú, ¿cierto? De que esto es un fenómeno global. Acá es bien interesante que podamos revisar también las causas de la inflación y que veamos que no es como muchas veces se dice un fenómeno que se ha dado exclusivamente por ejemplo, los retiros, que es algo que se ha hablado bastante, ¿cierto? Sino que entran a jugar otros factores. Bueno, está, como podrán imaginar, la pandemia, lo que está pasando con la situación de la guerra, eh, que bueno, también la idea sería luego poder indagar un poquito más en esos puntos. Sí, hablemos un poco de eso, Santiago, porque efectivamente, tal como tú relatabas, el año pasado la mayor preocupación era el escenario post pandemia y algunos factores internos que pudiesen influenciar en esta presión inflacionaria, donde se destacaba a los retiros como uno de los principales factores. Pero claro, comienza el año, nos sorprende esta guerra en Ucrania y toda la situación se complica. ¿Por qué estos factores están influyendo tanto finalmente en lo que estamos viendo hoy en día? Bueno, es una súper buena pregunta, Claudio. Y me gustaría partir igual con un tema que se habla bastante poco, que tiene que ver con la situación antes de la pandemia. Antes de la pandemia, antes de la guerra, ¿cierto? Y es que Chile, como sociedad, como economía, presenta una discrepancia muy importante y presentaba que aún persiste, ¿cierto? Entre los ingresos de las personas y el costo de la vida. En Chile las pensiones son muy bajas, los salarios son muy bajos, y esa es una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, sobre esa situación de fragilidad es que, bueno, aparecen estos fenómenos globales, la pandemia, la guerra, que agudizan estos fenómenos. Em, y bueno, acá vemos que con la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Se cerraron muchos puertos, se cortaron redes globales de suministro, em, se cortaron cadenas logísticas, aumentaron precios de insumos claves, como puede ser, por ejemplo, el petróleo. Entonces, todas esas cosas también tienen un efecto muy importante sobre la inflación desde el lado de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay menos bienes eh, a disposición en el mercado y por ende esa menor cantidad de bienes aumenta su precio. ¿Ya? Eso es, por un lado, lo que pasa con la pandemia. Y algunos podrían pensar, ¿cierto?, que esto es algo que queda un poco en el pasado, que estamos viendo los coletazos de la pandemia, pero es bastante preocupante si vemos que, por ejemplo, hoy en China todavía se está hablando de eso, todavía había un brote más o menos importante, ¿cierto?, de COVID, producto de la variante Omicron principalmente, eh, y se está dando justamente nuevamente el cierre de puertos, el corte de las cadenas de suministro. Entonces, ese es un fenómeno que todavía está presente y está presionando al alza de los precios. Si seguimos luego una línea temporal, vemos que aparecen las ayudas del gobierno, ¿cierto? Bueno, más que las ayudas del gobierno, los retiros, por un lado, y luego el IFE. Esto claramente también tiene, o podría llegar a tener un impacto sobre la inflación, ya que generó la llegada de muchos recursos a los bolsillos de los hogares.
También, y bueno, ahí también es muy importante destacar que, bueno, no es solamente los retiros, sino que también es el IFE que fue una ayuda estatal muy importante en su momento, que alcanzó a cubrir prácticamente la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas y con una casi universalidad, pensando que cubrió prácticamente el 90% del registro social de hogares. Pero ahí también es bien importante pensar en el impacto que tuvo el IFE debido a su temporalidad. El IFE llega en junio de 2021, que de seguro era muy, muy necesario, pero llega más o menos un año desfasado. Si nosotros miramos las cifras, más o menos en junio del 2020 fue cuando los hogares estaban en la situación más crítica, cuando había menos empleo, menos ingresos. Entonces, ese desfase de la ayuda también implicó, ¿cierto?, esta presión inflacionaria, que no hubiese sucedido de la misma manera si es que hubiese llegado la ayuda a tiempo. Ahora, no por eso no era necesario el 2021, una situación bien crítica y bien delicada. Pero es importante, ¿cierto?, también destacar eso. Y luego nos encontramos con la última situación que mencionaba, ¿cierto?, este año, la guerra entre Rusia y Ucrania, que también impacta los precios globales de, sobre todo los alimentos y la energía. Acá se habla mucho del precio del aceite, ¿cierto?, del petróleo, y bueno, eso también afecta desde el punto de vista de la oferta. Cuando estábamos hablando de los retiros y el IFE, eso afecta de un aumento de la demanda. Había más plata, se demandaban más bienes y por eso subían los precios. Acá por la guerra es que, bueno, por el lado de la oferta, se cae la oferta de estos bienes principalmente que te comentaba. Y como te decía, esto también afecta a un nivel global. Eh, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la agricultura y los alimentos, tiene un indicador que justamente sigue los precios de los alimentos a nivel mundial, a nivel global. Y vemos que ese indicador subió un 30% en los últimos 12 meses y solo en este año ha subido un 18%. ¿Ya? Entonces vemos que también, como bien venimos diciendo, esto es un fenómeno que es global, que tiene unas raíces globales. Y se torna sobre todo bastante preocupante si es que nosotros miramos justamente cuáles son los productos que más han subido en este último tiempo, que son justamente los alimentos y las energías, que son, bueno, productos muy sensibles para los hogares en Chile. Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, solamente este año en Chile, los alimentos han subido un 10%, que, bueno, son cifras bastante altas y que también encima de eso afectan de una manera más profunda a los hogares más pobres, ya que los hogares más pobres destinan mayor parte de su presupuesto a alimentos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vemos que es una imagen bastante compleja y que, bueno, estamos en esta situación que vemos que suben y suben los precios y en contraposición, y algo que también a nosotros nos parece muy relevante, no sube necesariamente el valor del trabajo, no suben los salarios, no suben los ingresos. Ujú. Sí, eso es importante, Santiago. Vamos a hablar respecto del tema de los salarios, pero para continuar con el tema del alza del costo de la vida y ahora que estábamos hablando precisamente de los alimentos, han habido muchas dudas también respecto de distintos sectores acerca de cómo también se han incrementado los precios de alimentos que en una primera lectura, en una primera vista, no tendría mucha explicación de que suban sus precios, ya sea por el tema de la pandemia o por el conflicto que se vive en Rusia y Ucrania. Se habla también que hay un poco de especulación empresarial también que estaría afectando y presionando al alza estos precios. ¿Cómo ven eso ustedes también? Y bueno, lamentablemente acá en Chile conocemos bastantes casos de colusión empresarial que han sido ampliamente demostrados, el caso de los pollos, el caso del confort, el caso de las farmacias hace un tiempo atrás. Y eso responde también mucho a la estructura que tiene la economía en Chile, los mercados, ¿cierto? Se da mucho acá en Chile que la presencia de oligopolios. ¿Qué es un oligopolio? Un oligopolio es cuando hay muy pocas empresas que concentran la gran mayoría del mercado, ¿cierto? 3, 4 empresas, nosotros lo podemos ver en la gran mayoría de los sectores. Existen 3 o 4 empresas que concentran la gran mayoría del mercado y eso naturalmente
permite que se puedan poner de acuerdo, ¿cierto? De manera más fácil. Y por eso es que nosotros de esa manera es que nosotros nos explicamos, bueno, las colusiones que ya se han comprobado y como bien tú dices, hoy hay bastantes productos que están en cuestión y que están siendo justamente investigados por posibles colusiones. Ujú. Bueno, Santiago, mencionabas también el tema de los salarios, de cómo esto no, el valor del trabajo no se incrementa al mismo ritmo, ¿no? Que va creciendo esta inflación. Y de hecho conocíamos algunas cifras donde se hablaba de que pese a que hubo un incremento promedio en los salarios, este en comparación con la inflación quedó muy al debe y de hecho en términos reales el valor del salario del sueldo cada vez es menor, se va perdiendo en ese sentido el poder adquisitivo de las personas de forma bastante importante. ¿Cómo ven ustedes también eso? Porque efectivamente ahora estamos hablando de incrementos del salario mínimo que han sido bastante celebrados por sectores políticos, pero que, de acuerdo a lo que hemos conversado acá en reiteradas ocasiones, sigue siendo bastante insuficiente. ¿Cómo poder seguir avanzando en esta dirección? Sí, claro. Bueno, también hace poco, si no me equivoco, la semana pasada salió el índice de remuneraciones del INE, que justamente sigue la evolución de los salarios. Eh, y si se mira ese indicador en términos reales, disminuyó la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? En términos reales, en los últimos 12 meses disminuyó un 1,8% este índice real, ¿cierto? Es decir, que en esa cantidad es que cayó la capacidad adquisitiva de los hogares en el último año. Entonces, bueno, vemos esa situación, como bien dice, se confirma esto, que los precios están subiendo más arriba, que están subiendo más rápido que los salarios, pero sobre todo, además de esta variación, estamos hablando de una base que está muy baja. El salario mínimo es muy bajo. Es verdad que, bueno, se ha celebrado mucho el acuerdo del gobierno, que va en la dirección correcta, ¿cierto? Pero sigue siendo insuficiente. Hoy en día el salario mínimo no alcanza para sacar ni siquiera un hogar de 2 personas de la pobreza, ¿ya? Mucho menos un hogar de 4 personas, que es el hogar promedio en Chile, ¿ya? Y en esa misma línea, además bueno, defender el valor del trabajo en general, a través de, por ejemplo, el salario mínimo, también nosotros consideramos muy importante el rol que puede tener la negociación colectiva justamente en la protección de los salarios. Hoy, ¿en qué sectores es que nosotros vemos que hay salarios que se ajustan, por ejemplo, por IPC? Principalmente son para aquellos trabajadores que están cubiertos por algún contrato colectivo. ¿Ya? O sea, en los contratos colectivos hay cláusulas que permiten reajustar los salarios y distintos beneficios anualmente por IPC o incluso menos, semestralmente, cuatrimestralmente, y de esa manera se puede proteger la capacidad adquisitiva de los hogares en estos contextos que son muy complejos en cuanto a la inflación. ¿Ya? Y bueno, también para poder justamente acceder a una negociación colectiva es que es muy importante el poder organizarse en el lugar de trabajo, el participar en los sindicatos y poder, cierto, justamente aspirar a estar cubierto por este tipo de contratos. Ujú. Santiago, por último, nos quedan un par de minutos, pero ¿cómo se puede finalmente ayudar a las personas que son las que se ven más afectadas por este tipo de situaciones, que quizás no entienden mucho, que se hable de cifras, de porcentajes, sino lo que ven a diario al momento de ir a comprar, que cada vez tienen que gastar más dinero para comprar lo que compraban anteriormente? ¿Cómo se puede ayudar finalmente a estas personas, considerando además que el escenario de inflación se proyecta ya por todo 2022 y también para 2023? Y bueno, las proyecciones, como bien dicen, no son tampoco muy alentadoras, pero más allá de ayudas que puedan ser inmediatas y que puedan ser de corto plazo, a nosotros nos interesa sobre todo dar este debate estructural que te comento, ¿cierto? Acá, hoy esta es la situación que desnudó o que agudizó las falencias que ya veníamos viendo en el mercado laboral. Hoy con la guerra, un poco anteriormente fue con la pandemia, hace una década y media atrás fue la crisis subprime, pero acá estamos hablando de una situación estructural que se arrastra hace muchos años, que tiene que ver con, como les decía, salarios muy bajos, que también se sustentan en utilidades muy grandes de parte de las empresas, sobre todo las empresas grandes. Entonces, la verdad es que más allá de lo que podamos hacer en el corto plazo para paliar la urgencia, que si bien sigue siendo muy necesario,
creemos que igual el debate no se debería perder de este tema más de fondo, que nosotros venimos arrastrando hace décadas como país, ¿cierto? Ujú. Bueno, Santiago, queremos agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros, a través tuyo, por cierto, a todo el equipo de Fundación Sol y los esperamos aquí la próxima semana. Que estés muy bien. Gracias, Claudio. Un saludo también para allá y para todo el equipo. Gracias, Santiago. Ahí está entonces el economista Santiago Roselot de Fundación Sol, hablando respecto de inflación, el alza en el costo de la vida y que se refleja en esta cifra del IPC. Bueno, antes de despedirnos, porque son las 9 de la mañana con 51 minutos, queremos dar una información muy importante en el ámbito científico, porque astrónomos han logrado capturar la primera imagen de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Este avance de la astronomía fue conseguido por el equipo del telescopio Horizonte de Sucesos, EHT, con participación de astrónomos chilenos del Centro Cata y también de la Universidad de Concepción. Este agujero negro tiene una masa equivalente a la de 4 millones de soles y está situado a 27.000 años luz de distancia de la Tierra. Es decir, para llegar a la velocidad de la luz nos demoraríamos 27.000 años para que se calcule un poco la inmensidad de nuestro universo. Hasta ahora los astrónomos solo conocían la existencia de Sagitario A, el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de nuestra galaxia, y por el comportamiento de las estrellas y objetos a su alrededor que daban muestras de estar orbitando en torno a algo invisible, compacto y muy masivo. Ahora el equipo científico de esta iniciativa, Telescopio Horizonte de Eventos, anunció haber obtenido la primera evidencia visual directa de este agujero negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea. Se trata de un esfuerzo internacional en el que participaron más de 300 investigadores de 80 institutos de todo el mundo, entre ellos astrónomos de la Universidad de Concepción y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata, involucrados en la obtención de esta nueva imagen. Así que tremendo avance, descubrimiento científico que vamos a estar, por cierto, profundizando también en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González en la producción periodística, a todo el equipo de la radio, y siga en nuestra compañía. En minutos llega Antonella Esteves y Semáforo, también siga junto a la red de radios que piensan y por supuesto a la señal del canal de la Universidad de Chile 11.2 en la televisión abierta digital, uchiletv.cl en internet. Muy buenos días y nos reencontramos mañana, que estén bien.